pedimos que apaguen los celulares por si hay interferencias. Esta es la jornada de capacitación Crisis en el ejercicio de la autoridad en la familia y en la escuela, nacida de la preocupación ante la actual cultura del descarte, que deja de lado al hombre real y de la necesidad de fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia. Eso nos lleva a reconocer las diferencias e incluso las jerarquías existentes. Por este motivo, hoy nos convoca esta jornada, organizada por Cáritas Diócesis de San Nicolás, acompañada por la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos, en razón de que esta crisis nos afecta a todos como ciudadanos y como argentinos. Esta jornada se lleva a cabo hoy, 11 de agosto, en el Salón de Actos del Instituto Privado Fray Luis Beltrán, a quien agradecemos la colaboración. Y también al señor Héctor Gasparini agradecemos del Canal 4 de Conesa, quien estará realizando la filmación del evento. Agradecemos ante todo la presencia del profesor Dr. Mariano Narodowski, quien nos iluminará con su palabra, y la presencia del profesor Dr. Jorge Noro, que permanentemente anima la cultura y la educación de nuestra ciudad y nos acompaña en esta jornada. También a las autoridades de Cáritas Diócesis de San Nicolás, de nuestro obispo Héctor Cardelli, presidente de Cáritas y obispo de nuestra diócesis, y también de las autoridades aquí presentes de Cáritas Nacional, Marité Maldonado y señora Marta Pérez Lozada. También, por supuesto, le agradecemos la presencia de todos ustedes, que con su esfuerzo y compromiso hacen que el mundo sea un poco más humano. Ahora, el guión me marca que la bienvenida está a cargo de Héctor Cardelli. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Quisiera abrir esta jornada que nos convoca, tan rica y con expositores tan calificados, con una reflexión. Siempre el hombre logró encontrar el camino de entendimiento intergeneracional. ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué esta falta de comunicación y vinculación entre las distintas generaciones? Cuando debería existir, por el contrario, un lazo de gratitud y solidaridad. En el siglo III antes de Jesucristo, Platón evocaba ya este problema. Cuando los padres se acostumbran a dejar hacer a sus hijos, cuando los maestros temen a sus discípulos y prefieren lisonjearlos, cuando finalmente estos jóvenes desprecian las leyes porque no reconocen ya, por encima de ellos, la autoridad de nada ni de nadie, entonces se hace presente en toda su belleza y en toda su juventud el comienzo de la tiranía. En este borrar las diferencias se produjo la confusión de las personas, de la que ya habló Dante Alighieri. Esta desconstrucción han contribuido a lo largo de los últimos siglos a una implosión continua del vínculo social y a la dispersión del individuo. Y todo nace de la negación del Padre, de la negación de que somos criaturas y no dioses. El antropocentrismo moderno ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad. A esto debemos el nacimiento de la filosofía del hombre convertido en Dios, en lo que la realidad y los demás no cuentan. Pero sucede que ahora vino un papa argentino que le dice al mundo todo lo contrario y se convierte en el principal líder mundial.
porque el mundo se da cuenta que hay esperanzas de cambio si entendemos que la realidad es superior a la idea. Que la tierra nos ha sido dada y que debemos respetar la estructura natural y moral de la que somos dotados. Estas estructuras son las llamadas leyes de la naturaleza y están recogidas en la conciencia de todo hombre y conocidas mediante el sentimiento común o la prudencia, según la filosofía. La aparente indiferencia es el modo en el que el alumno responde a su soledad, sin filiación, sin tradición y sin posibilidad de inscribirse en una historia. Se vive a sí mismo en lo inmediato, sin preocuparse de las consecuencias, para lo cual lo demás y la sociedad de sus hechos y de sus gestos. Privado de paternidad, no tiene vida por delante y el futuro está cerrado si a su vez no acepta ejercer la función paterna. Lo que ha ocurrido en la cultura y la educación en los últimos 300 años, como dice el Papa Francisco, es que el hombre suplanta a Dios y al suplantar al Padre provoca la rebelión de todas las relaciones sociales y hasta se rompe el equilibrio de la misma naturaleza. Al negar las funciones simbólicas que le permiten unirse socialmente a los demás, el individuo se ha desocializado progresivamente y por tanto se ha desinstitucionalizado. De esta mentira parten las restantes. Da lo mismo ser padre que hijo, da lo mismo ser joven que viejo, da lo mismo ser niño que adulto, da lo mismo proteger la vida o destruirla. El objetivo de la educación no es brindar información o saciar una curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia para atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos. Y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia. La mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con su pretensión de ser un dominador absoluto de la tierra es volver a proponer la figura de un Padre creador y único dueño del mundo, porque de otro modo el ser humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e intereses. El desafío es otro. Hay que volver a mirar la realidad con espíritu crítico y analizar todas las ideologías que nos quisieron implantar. Dialogar con ellas y mostrarles su error, señalando las consecuencias trágicas a las que nos han llevado. La cultura no puede ser planificada e impuesta, simplemente aparece. Es el encuentro de la realidad, de la naturaleza con la impronta del hombre, su libertad, su movilidad y su espíritu. La Iglesia, a través de Cáritas, quiere colaborar con la construcción de la cultura del encuentro, para que dejemos atrás la indiferencia y el descarte. Por eso, esta jornada. Le pido a Dios que los bendiga a cada uno de ustedes y les ayude a cumplir con su misión en esta difícil pero hermosa tarea de ser adultos. Muchas gracias.
presentar al profesor Dr. Mariano Narodowski. Le volvemos a indicar que si tienen los celulares silenciados los pueden apagar. Estamos ahí con un inconveniente de sonido, pero lo vamos a solucionar en breve. Narodowski, doctor en educación, magíster en ciencias sociales con mención en educación, licenciado en pedagogía con especialización en asesoramiento pedagógico para la enseñanza media y superior, profesor de pedagogía, profesor para la enseñanza primaria. Actualmente es profesor de educación de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Sus líneas de investigación se enmarcan en los campos de la historia y el futuro de la infancia, los sistemas educativos comparados, la política educativa y su desarrollo. Ha sido profesor, se ha desempeñado en la gestión directiva en numerosas universidades como la de San Andrés, Quilmes, Centro de la Provincia de Buenos Aires y Universidad de Buenos Aires. Ha recibido numerosas becas, subsidios y premios de la Fundación Tinker, UNESCO, Banco Interamericano de Desarrollo, Friedman Foundation, Stanford University, Fundación Antorchas, DAD de Alemania y Fundación Fortabat. Se desempeñó como presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y ocupó el cargo de ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesor visitante y ha dictado conferencias públicas y seminarios en numerosas universidades y en muchos países del mundo. Ha publicado varios libros y artículos académicos en reconocidas revistas y entre los libros publicados podemos destacar Un mundo sin adultos, Los mejores maestros, mitos, leyendas y realidades, Cómo serán el futuro de las escuelas y las nuevas tecnologías, Escuelas y familias, problemas de diversidad y justicia social, Dolor de escuela, La escuela frente al límite, El desorden de la educación, Nuevas tendencias en políticas educativas. Otro título dice Después de clase, desencantos y desafíos de la escuela actual, Infancia y poder, Ser maestro en la Argentina y también, entre otros, Infancia, modernidad y educación. Está casado y tiene 4 hijos llamados Nicolás, Micaela, Zoe y Gael. Toda esta información me ha pasado, bienvenido, todo suyo. Hincha de Atlanta también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Padre, por la invitación y por sus palabras tan interesantes. Muchas gracias a Cáritas, a esta escuela que nos alberga, y muchas gracias a usted por acercarse a conversar un rato sobre estos temas. Bueno, voy a hacer una serie de reflexiones, algunas muy obvias, que ustedes van a decir eso ya lo sabía, algunas más provocativas que ustedes van a decir eso yo lo sabía pero no lo había pensado así, y algunas más disruptivas que van a decir eso no lo sabía ni lo quiero saber. Así que en esos andariveles voy a transitar. Para empezar quiero contar una anécdota que ya la conté muchas veces, así que sigo el legado de la chiqui de grande, que el público se renueva, así que la voy a contar de vuelta, que es mi señorita de segundo grado, que era la señorita Clementina. No sé si hay alguna Clementina acá presente. Bueno, es una suerte. Bueno, Clementina, como su nombre lo indica, era una señora muy mayor, era muy mala, era agria, segundo grado. Yo tenía 7 años, era 1968, ya pueden ir sacando la cuenta de cuánto tengo. Y era una maestra, como decía mi mamá, de las de antes. O sea, de las de antes todavía. Porque yo en 1968 era antes, y esto es antes de antes. Yo en primer grado había tenido a la señorita María Teresa Sánchez Despósito, que era buena, pero todos decían ya vas a tener a la Clementina. Bueno, efectivamente la tuve. La anécdota es más o menos la siguiente. A mí me gustaba leer unas revistas de historietas de Batman, ¿no? Que se publicaban por Editorial Novaro, que es una editorial mexicana, en épocas en donde los chicos leíamos más revistas de historietas que televisión, porque bueno, acá en San Nicolás me creo que mucho menos todavía,
pero había pocos canales, blanco y negro, se veía mal, le digo sobre todo a la gente más joven, que en una época la televisión era en blanco y negro, y había que pegar unos chirlos para que se vea bien. Y había poco para chicos, no había Cartoon Network, ni Disney Channel. A las 5 estaba Ladrón sin Destino, a las 6 El Santo, a las 7 El Túnel del Tiempo, y se terminaba la programación infantil. Bueno, entonces me gustaba la revista de Batman, cosa que está absolutamente prohibido en la escuela y mucho menos en la clase de la señorita Clementina. Entonces, en realidad lo que ocurrió fue que yo ya había terminado mi tarea porque yo era muy aplicado y me puse a leer la revista aplicado, que otra palabra que no se usa, que era una virtud, ser obediente y aplicado cuando yo tenía, hace 10 años, cuando yo tenía, hace 40 años era una virtud que todo el mundo alababa, la obediencia y la aplicación. Entonces yo estaba leyendo la revista Batman, se acerca la señorita Clementina, yo me asusté mucho por la cara que tenía, porque la señorita Clementina aplicaba castigos físicos que hoy serían completamente, además de ilegales, repudiados por la población, que en esa época también eran ilegales, pero nadie, ella te pegaba de ida así el cachetazo, y si era muy mal, iba y también volvía. Y después tenía una técnica para el coscorrón que era poner el dedito así, no sé por qué, porque directamente podía haber hecho así, pero era ya una elaboración técnica que así te aplicaba en la cabeza. No lo hizo, lo que pasa es que me agarró la revista de Batman, me la sacó, me dijo, me extraña, cosa que no debería haber dicho, porque a mí me encantaba mucho más Batman que lo que ella enseñaba, me extraña y al grito de a la escuela se viene a leer libros, agarró la revista de Batman, la cortó en muchos pedacitos y la tiró en un rincón que si esta fuera la aula estaría en ese rincón, todavía me acuerdo, al cesto de basura, que era un señor cesto de basura porque tenía el grabado del Consejo Nacional de Educación. No es como ahora que agarras un tacho de aceite y le pones basura, sino que era un cesto como de aluminio, que ya el propio ministerio te mandaba los cestos de basura. Yo por supuesto empecé a llorar y después mi vieja, no sé si porque no le gustaba que me falten el respeto o por el precio de la revista, pero dijo, bueno, voy a hablar con el director. Y fue a hablar con el director, que era Arnaldo César Castillo, que en paz descanse, que era un señor muy gordo, muy autoritario y anarquista, una mezcla extraña que tenía. A nosotros nos tenía así muy disciplinados, pero él decía que era anarquista. Y cada tanto se juntaba a tomar vino con mi viejo en la piecita que tenía en las escuelas para los directores. Ahora en esa escuela hay una salita de jardín, ya no vive más la directora ahí. Y el director le dijo, mire señora, no se puede hacer nada, es la Clementina, no se puede hacer nada. Bueno, nada, ya está, el crimen quedó impune. Y nada, me quedé sin mi revista de Batman y aprendí varias lecciones que me duraron todavía hasta el día de hoy. Y que tienen que ver, y ahora sí entrando en una cuestión más teórica, con cambios muy importantes que hubo en nuestra cultura, que en principio no los voy a juzgar, los voy a tratar de describir, después sí voy a valorarlos, pero primero quiero hacer una descripción precisa de la naturaleza de esos cambios. ¿Qué había en ese tipo de vínculos que se establecían en las escuelas? Primero, había una infancia que ocupaba el lugar de la obediencia, que ocupaba el lugar de la ignorancia. Se suponía que los niños no sabían, que los adultos les enseñaban, que ocupaba el lugar de la dependencia, es decir, que los niños dependen de los grandes y su vida depende de ellos. Había un no adulto que causaba en algunos casos respeto o generaba, o era el resultado del respeto, en otros casos, como el caso de Clementina, no, era un no muy basado en el miedo, incluso un chico de 7 años, yo me acuerdo, un miedo físico muy fuerte, y la verdad que, visto con el tiempo, tal vez un poco injustificada su actitud, pero bueno, era el no de qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal.
con mucha claridad, con mucha precisión, y como bien dijo el Gordo Castillo, director, en realidad inapelable, era el no del adulto y no había marcha atrás. Esa infancia a su vez era vista como algo vulnerable que tenía que ser cuidado y protegido por el mundo adulto. O sea, los niños no se valían por sí mismos, y no se valían por sí mismos porque no tenían ninguna forma de defensa respecto a la situación en la que estaba. El caso que yo siempre pongo, que es bastante interesante, que es el de Oliver Twist de Dickens, lo habrán leído o habrán visto la película, que es Oliver por distintos motivos queda suelto en Londres y se queda sin familia, se queda sin escuela, se queda sin Estado y es obligado por otros niños y un adulto a mendigar, a robar y a ejercer la violencia contra sí mismo y contra los demás, hasta que finalmente Oliver es restituido a una familia, a una escuela y el mundo se reordena en ese contexto. Pues bien, esa idea de reordenamiento, de un orden en el cual hay un no adulto y hay alguien que se hace cargo, y que cuando esas situaciones no se daban, y en muchísimos casos no se daban porque había una niñez abandonada, y la había también, una niñez abandonada, una niñez pobre, una niñez desamparada, eso se veía como una deuda que la sociedad mantenía respecto de esos niños que no tenían la culpa de estar en la situación en la que se encontraban. Entonces, en primer lugar, una infancia. En segundo lugar, un concepto que yo desarrollé hace muchos años y que otros autores me han ayudado también a pensar y a modificar en algunos casos, pero que es un concepto que es el de alianza escuela-familia. Es decir, entre la familia y la escuela había un pacto implícito, no estaba escrito, por el cual la escuela tenía que ocupar durante un cierto tiempo el lugar de la familia, enseñando cosas que la familia no podía enseñar porque no tenía capacidad para hacerlo, ni tiempo, ni expertise para llevarlo adelante. Pero el otro costado de la alianza era que frente a algún conflicto entre la escuela y la familia, ese conflicto siempre se iba a dirimir a favor de la escuela. Siempre se dirimía por la escuela, como quedó comprobado en el caso de mi señorita Clementina. Había claramente un conflicto entre la cultura escolar, a la escuela se viene a leer libros, versus la cultura popular, que eran las revistas de historietas, de leer Batman, y lo que a mi mamá le parecía bien o mal, que era si yo tenía o no que leer esa revista, cuándo. Ese conflicto se dio en escena porque yo transgredí una norma, que era que no se podía leer la revista de Batman, y ese conflicto se dirimió a favor de la escuela, como casi todos los conflictos que se suscitaban en esa época. Yo quiero hacer una salvedad porque los docentes en general miramos con nostalgia esa vieja alianza escuela-familia, y yo no la miro con tanta nostalgia. Acá empiezo a valorar un poquito, pero solo de pasada. Porque en la escuela argentina, sobre todo en la escuela pública argentina, muchas veces ese conflicto se dirimió de una manera un tanto violenta. Por ejemplo, bueno, acá estamos en una institución religiosa, por ejemplo, uno de los conflictos que se dirimió de forma violenta fue la expulsión, no ya de la religión, sino de lo religioso, lo cual es mucho peor, de las instituciones escolares, porque frente al conflicto entre la cultura popular, que implicaba una lógica de religiosidad, y la cultura escolar, que era una cultura hiperlaicista y positivista, bueno, en las escuelas públicas estuvo y está prohibido directamente ejercer no ya la enseñanza de una religión, sino ni siquiera conversar sobre lo religioso, sobre lo trascendente. Lo mismo pasó con las lenguas. O sea, las escuelas nuestras arrasaron con las lenguas aborígenes, arrasaron con las lenguas de nuestros abuelos inmigrantes, el gallego, el napolitano, el yiddish, el árabe, bueno, el polaco. ¿Por qué? Porque la idea que la escuela pública solamente se podía hablar en castellano, además una cierta forma, un cierto tipo de castellano, que no era castellano, sino que era castellano, y se forzaba a hablar con B labial y con él, y cosa que por lo menos en Buenos Aires, en la calle, no pasaba. Es decir, cuidado, porque esa alianza escuela-familia tenía cosas positivas, o que la vemos con cierta nostalgia, pero también tenía
un costado por lo menos discutible. Entonces, la segunda cuestión es la alianza escuela-familia. La tercera cuestión es la idea de asimetría, que es una idea que yo trabajo mucho en mis textos, es decir, que la relación entre docentes y alumnos no es una relación entre iguales, no es una relación entre equivalentes, sino que es una relación entre un uno, que es el alumno, y un otro, que es un distinto, y que es distinto porque ocupa el lugar del saber y porque tiene alguna cosa para enseñar que es distinta. Por lo tanto, la relación no es simétrica, no es entre equivalentes. Es decir, el grande se hace cargo del chico, pero no se espera que el chico se haga cargo del grande. Entonces no hay una relación de equivalencia. A veces se ha confundido la asimetría con la dominación o con otras formas perversas de ejercicio del poder. Pero no necesariamente es así. Los buenos educadores plantean una relación de carácter asimétrico sin que eso signifique ser un facho represor dominante. Simplemente plantear que hay alguien que dice que no y hay alguien que tiene la capacidad de ser un otro que se hace cargo, inclusive a pesar de sí mismo. Y la última característica es que la escuela mantenía el monopolio del conocimiento legítimo. Es decir, si uno quería aprender alguna cosa legítima, tenía que ir a una escuela. Porque lo que se procesaba en otras agencias de distribución del conocimiento no se consideraba legítimo. Lo que estaba en la televisión no se consideraba legítimo, lo que estaba en las revistas de historietas no se consideraba legítimo, con lo cual de las instituciones que producían conocimiento, la legitimidad estaba dada por la escuela. Y en el caso argentino eso tiene un peso mayor porque había otras instituciones que producían conocimiento legitimado, pero que no eran legítimos en la escuela. Bueno, uno eran las iglesias o las instituciones religiosas, los partidos políticos tampoco estaban legitimados dentro de la escuela, incluso durante mucho tiempo perseguidos. Es decir, había el conocimiento escolar, ni siquiera es el conocimiento científico, porque muchas veces el conocimiento escolar no era el conocimiento científico, al contrario, sino que era un conocimiento científico muy atrasado, y tenía el monopolio. Entonces, realmente la escuela no competía contra otros en cuanto al conocimiento. Lo que se aprendía ahí, eso era verdadero, no importaba cuán científico era o cuán legitimado estaba por otras instituciones de la sociedad. Bueno, este panorama que acabo de ilustrar, digamos, muy rápidamente, está avalado por algunos autores que les quiero por lo menos mencionar para encuadrar la cuestión más teórica. Uno es Philippe Arié, que es un demógrafo francés que fue el que descubrió la infancia moderna, recorriendo monasterios medievales en Europa y mostrando cómo la imagen del niño Dios iba cambiando en función de las épocas, y como en un momento aparece la mirada tierna sobre un niño, y que la idea de ternura, por lo tanto, es una idea del siglo XVI. Es interesante el caso de Arié, porque Arié era un demógrafo muy criticado por los historiadores, por demógrafo y por católico, que cosa que en Francia era en esa época sobre todo bastante criticada, y él justamente por la visión minuciosa de los vitrales en distintos monasterios empieza a entender que lo que nosotros conocemos como infancia y nuestros sentimientos en la infancia es un sentimiento propio aproximadamente del siglo XVI, XVII, basado centralmente en la ternura y en la necesidad de proteger a los niños de una cierta manera. No es que antes no haya existido la infancia, obviamente siempre existió, pero esta idea de ternura y de asimetría en esa ternura es una idea típicamente moderna. La segunda de los autores, el segundo de los autores que quiero mencionar es un autor norteamericano que se llama Neil Postman, que no es muy conocido. Los que estudiaron comunicación ahora estudiaron Marshall McLuhan. Postman era uno de los discípulos de Marshall McLuhan, que descubrió que algo pasaba con la infancia en la década del 80 mirando la televisión. ¿Y qué era? Bueno, que frente al televisor grandes y chicos son iguales, que por lo tanto esa relación de asimetría ya se presentaba confusa. Sobre esto vuelvo en un segundo. Y la tercera autora que me interesaba mencionar es una antropóloga que es la madre de la antropología moderna, Margaret Mead,
que descubrió que estas relaciones asimétricas de las que yo estoy hablando son propias de un tipo de cultura que se llama cultura posfigurativa, que es la cultura en la cual los cambios son muy lentos y por lo tanto son los más antiguos en esa cultura, los más viejos en esa cultura, los que más experiencia acumularon, los que van atesorando el conocimiento. Son los embajadores de la tradición y por lo tanto son respetados por viejos, como decía el viejo Vizcacha, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, es decir, el ejercicio de tu función es la que te va haciendo acumular experiencia y la experiencia es un bien muy preciado. Por lo tanto, las escuelas, y en algún sentido también las familias, funcionaban en base a esto que Margaret Mead llama culturas posfigurativas, donde mandan los adultos y especialmente los viejos. Una época en donde además ser adulto y ser viejo, ser anciano, era algo que se mostraba con orgullo. Se mostraban con orgullo las canas, las arrugas, se nos enrostraban las vueltas de la vida, ya vas a crecer, ya vas a tomar la sopa, te falta mucho pibe. La idea de que a los 12 años dejar los pantalones cortos y te ponen los pantalones largos. Un momento clave, por ejemplo, era entras al servicio militar a los 18 o a los 20 años, entonces ya eras un adulto, te casabas y por lo tanto ya eras un adulto, tenías tu primer trabajo, eras un adulto, y estaba bueno para el joven tener su primer trabajo, casarse, porque eso le daba un estatus de adulto muy importante, incluso a los que les tocaba hacer lamentablemente el servicio militar, aunque no les gustaba el servicio militar, la salida del servicio militar te daba una experiencia de que yo ya pasé por esto y por lo tanto me puedo considerar parte de ese mundo adulto. Bueno, como verán, esa cultura configurativa es una cultura que viene siendo golpeada, viene siendo cuestionada desde finales de la Segunda Guerra Mundial, es decir, aproximadamente en los años 45-50, yo diría globalmente, aunque esto se vio sobre todo más en Occidente. Por supuesto que hace unos cuantos años que esto también ya se ve en los países de Oriente, solo que además en los países de Oriente no hay, o suele no haber democracia como la entendemos nosotros, en China, por ejemplo, o en Vietnam, incluso en Corea del Sur, con lo cual hay algunos procesos que tienen otras lógicas porque, bueno, no hay prensa libre, no hay internet, no hay partidos políticos, etc. ¿Y en qué consiste este cambio? Bueno, según Margaret Mead, este cambio tiene que ver con cambios culturales tan fuertes, tan violentos, tan brutales que vemos en los últimos 50 años, que hacen que el valor de la experiencia empiece a ser cuestionado. Es decir, que ya acumular experiencia en sí mismo no es un valor, sino que por lo tanto puede llegar a ser un disvalor. Y la idea de adulto que sabe, experiente, y que muestra su sabiduría es una idea también cuestionada. De hecho, nuestra época es una época en donde nadie quiere mostrarse como adulto, nadie quiere asumir en plenitud todas las obligaciones que tenemos como adultos. No podemos, yo dije la palabra los viejos, pero ya no se usa esa palabra, se usan eufemismos como nuestros abuelos, a pesar de que muchos de los viejos no son abuelos, adultos mayores, personas de la tercera edad, y un montón de eufemismos para mostrar, porque nadie quiere ni pronunciar esa palabra. Nadie muestra con orgullo canas ni arrugas, en realidad nadie muestra canas ni arrugas con orgullo, sin orgullo. Parece haber operado una especie de mutación genética por la cual las mujeres prácticamente ya no tienen ganas, salvo algún caso aislado. Los hombres vamos en camino a eso. Con las arrugas pasa exactamente lo mismo. Originalmente era un problema de cirugía, pero ahora el producto más vendido, el producto cosmético femenino más vendido son las cremas anti-age, o sea, anti-edad. La verdad que nunca había una definición más clara de nuestra época